Pablo Escobar y su grupo Los Extraditables buscaron por todos los medios tumbar la extradición. Además, querían del Estado un tratamiento político y no de delincuentes comunes, y soñaban hasta con el indulto. En aquellos días, en una junta parlamentaria del Partido Liberal, políticos como Alberto Santofimio Botero defendían la no extradición. Bernardo Guerra Serna proponía un tratamiento político para todas las formas de violencia, y Álvaro Uribe Vélez diría que la propuesta de Guerra Serna era un paz y salvo físico para los que la firmaran y un paz y salvo moral para los que no la firmaran. Ya para la época, Pablo Escobar había asesinado en 1985 al juez Tulio Manuel Castro Gil, quien le había dictado auto de detención por el crimen del exministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Pablo Escobar asesina al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Hernando Vaquero Borda. Mi papá, yo creo que había logrado el sueño de su vida. Yo me acuerdo desde muy pequeño que nos sentábamos a compartir en familia. Mi papá siempre quiso ser magistrado de la Corte. No hablo mucho de esto. Yo estaba en la casa, yo tenía 17 años. Me acuerdo que me levanté a desayunar. Llegué a la mesa de la cocina, estaba mi papá con mi mamá, con mi hermana que vivía en Alemania, que había venido a migrado del colegio y a pasar vacaciones. Y mi papá me dijo que le ayudara a sacar el carro del garaje, porque mi hermana iba a ir a la clase de alemán con él, que era la profesora que nos había enseñado alemán. Mi papá hablaba muchos idiomas y le parecía importante que aprendiéramos alemán, entonces estábamos aprendiendo alemán todos. Yo estaba en ese momento en Alemania, volvía de vacaciones, llegaba a la ciudad de Mainz, iba a empezar el lunes en la universidad pues a estudiar. Y entró mi papá de afán, le dijo a mi mamá que tenía que salir ya, que iba a llegar tarde a su clase de alemán. Mi mamá lo acompañaba a la clase de alemán. Y mi mamá le dijo a mi papá, y no se me olvida la frase, le dijo que para qué corría, que para qué era el afán. Se montaron en el carro, mi hermana mayor salió un minuto después, ellos salieron en el carro de la oficina con guardaespaldas y con la moto, y mi hermana mayor salió un minuto después. Yo cerré la puerta del garaje, me entré a la casa y estaba en el cuarto de mis papás solo, y vi entrar a mi hermana corriendo, y yo me imaginé, porque mi hermana es un poco desordenada, que había dejado las gafas, y salí tranquilo a abrir la puerta, y cuando me dijo Ana María que han matado a mi papá. El 30 de julio, asesinado por sicarios en moto y capturado Hernando Vaquero. Recibí varias llamadas de Colombia, y cuando pude pues devolví la llamada, porque pues en esa época era complicado pues la comunicación, y cuando pude llamar a la casa, que no sabía realmente qué pasaba, porque era extraño que me hubieran dejado tantos mensajes, me contestó mi hermana Ana María y me dijo que a mi papá le habían hecho un atentado.
Entonces yo pregunté que qué pasaba, que si estaba grave. Me dijo, sí, está grave en la clínica y usted tiene que devolverse. Yo le decía, pero ¿cómo así devolverme? Si el plan era que nos íbamos a quedar a estudiar allá. Y me dijo, no, tiene que devolverse. Ella no fue capaz de decirme que lo habían matado. Y llegué y mi papá estaba, pues, no solamente muerto, sino destrozado. Mi papá le pegaron como 16 tiros por el frente, adentro del carro, y se bajó del carro, y cuando se bajó del carro, le pegaron unos tiros en la nuca y quedó tirado en la calle. Mi mamá estaba con mi papá, le pegaron 3 tiros en el brazo. Simplemente yo bloqueo todas las emociones cuando me siento como agredida. Realmente yo no lloré, solo al cabo de un par de horas le conté a mi vecina, puesto que ese era mi papá, y ella no lo podía creer. Pablo Escobar mata en Medellín al juez Gustavo Zuluaga Serna. 3 años atrás, Zuluaga había dictado auto de detención contra Pablo Escobar por la muerte de 2 agentes del DAS. En Budapest, Hungría, Pablo Escobar atenta contra el exministro de Justicia Enrique Parejo González. Parejo había sido el primero en Colombia en autorizar la extradición de narcotraficantes. Yo era compañero en la comisión primera del Senado, porque era senador, fui elegido en las listas del nuevo liberalismo, de Rodrigo Lara Bonilla. Los dos los estábamos juntos en la comisión primera constitucional del Senado de la República. Cuando a él lo asesinan, yo voy al sepelio en Neiva, y allá algún amigo me dice, un amigo cercano a Luis Carlos, que me iba a tocar a mí. Yo dije, no, eso no tiene ninguna posibilidad, dije yo. Pero cuando llegué de regreso a Bogotá, me llamó Luis Carlos Galán y me dijo, Enrique, ¿quieres venirte a tomar un tinto conmigo en mi residencia? Y yo fui a hablar con él, y entonces me dijo, mira, que estuve conversando con el presidente y es posible que el presidente te vaya a ofrecer el Ministerio de Justicia en reemplazo de Rodrigo Lara Bonilla. Yo me reuní con mi familia, mi señora y mis 2 hijos, la hija estaba pequeñita, y les anuncié, me han ofrecido el Ministerio de Justicia, quiero que ustedes estén enterados y además que me digan si están de acuerdo en que acepte esa posición, que es de mucho peligro. No vamos a tener una vida tranquila de ahora en adelante. El magistrado Carlos Ernesto Valencia ratifica el auto de llamamiento a juicio contra Pablo Escobar como autor intelectual del crimen del periodista Guillermo Cano. 2 días después, cae asesinado. Carlos Valencia fue una persona a quien yo conocí en la academia porque era profesor del externado, abogado del externado, pereirano, había estudiado además en Alemania, por eso coincidíamos porque ambos hablábamos alemán, un gran profesor, un gran magistrado, un gran hombre, una persona muy comprometida con la suerte de este país, que en medio de las dificultades nunca se echó para atrás, a sabiendas de que él conocía exactamente los riesgos que estaba corriendo. Cuando ya era magistrado fue cuando empezaron, ya le llegaban a él todos los procesos más difíciles del tribunal, procesos pero sumamente peligrosos. Por eso, como dicen, él llevaba el bulto ahí con todo el trabajo, tenía cosas muy delicadas. Fue cuando empezaron las amenazas.
Escobar asesina al exministro de Justicia Enrique Lou Murtra. No me ha temblado el pulso para firmar el auto de detención que firmamos. Enrique Lou Murtra era un hombre único, una persona absolutamente irradiaba bondad, amabilidad, ternura, era una persona realmente profundamente espiritual, un hombre que amaba a Colombia con toda su alma y quería entregarse a ella como servidor del país. ¿Por qué nací? Quiero estrechar tus manos calientes, estoy triste con mi soledad de muerte. ¿Por qué nací? ¿A dónde va esta pendiente? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál mi suerte? ¿He de vivir sin saber por qué nací? ¿Es la vida un frenesí? Él fue embajador durante 2 años, pues lo mandaron para proteger su vida. Al final de su mandato, es decir, pasaron 2 años y cambió el mandato presidencial, y entonces Luis Fernando Jaramillo, el canciller de ese momento, simplemente le quitó el trabajo. Yo fui muy amigo de Enrique Lou Murtra. Él me llamaba a mí el tocayo y me decía que nuestras vidas tenían un destino común, me dijo, porque él le había tocado reemplazarme a mí en el Ministerio de Justicia, ¿no? Y luego había ido a Europa a desempeñar una embajada cuando yo estaba ejerciendo otra. Entonces hicimos todos los esfuerzos para conseguirle puestos en universidades allá. Escribí yo misma, escribí y traduje todos los documentos para mandarlos a Australia, a donde fuera se quería ir para no volver a Colombia, porque sabía que todavía no lo habían olvidado, pues incluso en Suiza lo amenazaron. Entonces, pero no, lo abandonó, el gobierno lo abandonó completamente. Yo todavía estaba viviendo en Suiza, y cuando me despedí de él en enero, pues fue con unas lágrimas muy amargas, porque todos sabíamos que era muy peligroso volver al país. Me ofrecieron la embajada de Colombia en Berna, en Suiza. Yo inmediatamente le dije, pero esa embajada, allí está embajador Enrique Lou Murtra. Él me dijo, no, pero él se viene ya para Colombia y nos queda la embajada vacante. Estaba mi mamá y estaba mi hermana, y obviamente esperándolo en la casa, que volviera de la universidad, porque él estaba de docente, estaba completamente ya desvinculado a todo trabajo del Estado. Y sí, pues les llegó la noticia de que había sido asesinado en frente de la universidad. Que había aplicado la extradición en varias oportunidades, estaba en el país sin protección alguna. 24 horas estableció el alto grado de desprotección en que había permanecido el exministro desde su regreso al país. Que me quería explicar algo, y me sacó unas cartas de amenaza y me explicó que nos iban a matar, y que podía ser que lo mataran a él, que podía ser que me mataran a mí, que me cuidara. Uno no se imagina, digamos, la zozobra de esas cartas. Me acuerdo de una carta particular que decía que mi papá tenía hasta, sí, haga de cuenta, el 14 de febrero del 86, que fue cuando lo mataron, para tumbar el tratado de extradición, y que si no lo tumbaban iban a meter los nombres de todos nosotros, de su hermano, de los hijos, de su esposa, en una bolsa, y los iban a sacar uno por uno, y que a partir de ese día nos iban a matar. Y me acuerdo ese día, yo me levanté y le dije a mi papá que qué hacíamos, que si iba al colegio. No, que claro, que cómo me iba a ir al colegio.
Y me acuerdo que me acompañaba un policía, un guardaespaldas a la esquina, pero pues, yo iba asustado. Supo que a los hijos le estaban tomando fotos. Eso se lo avisó un celador. Entonces él, de la noche a la mañana, cualquier día rápido, sacó la familia y la mandó para Guatemala. Y él solito hizo su trasteo y se pasó a un apartamento donde nunca, yo supe ya cuando ya él había muerto. Un apartamento, y solita vivía allá. Y mi mamá, digamos, era una vida particular, ¿no? Yo me acordaba de mi papá diciéndome que cuando a él lo mataran, que por favor fuera yo el hombre de la casa. Y yo no sabía realmente qué era eso, que era ser hombre. Era un niño. Y pues me puse un poco al frente de por lo menos acompañar a mis hermanas a la universidad. Yo no creo que yo hubiera hecho mucho en realidad, pero estudiamos en la universidad con becas de la Universidad de los Andes y del externado, y pues al mismo tiempo pues mi mamá estaba mal, herida, le dolía el brazo, iba a médicos, y era una vida dura y difícil. Esperando, porque ese día por la mañana conversamos largo rato, nos reímos mucho ese día, porque él cumplía años la semana siguiente, y yo le decía, ay, tan viejito que estás. Bueno, nos reímos harto. Le dije que ese día iba a hacer frijoles, porque le fascinaban los frijoles que yo hacía, y entonces dijo, no, qué dicha, yo le caigo. No le digo a qué horas porque usted sabe que aquí no puedo hablar. Recuerdo, me dolió mucho lo de Carlos Valencia, entre otras cosas, pues por esta relación personal, porque conocía también a su señora. Y como a las 5 de la tarde, no recuerdo muy bien la hora, llamó un primo por teléfono y me dijo que si no estaba viendo las noticias, que habían herido a Carlos Ernesto. Inmediatamente prendimos la radio y eso era todas las emisoras. Para mí una coincidencia pues muy dolorosa, y es que a él lo matan el día de mi cumpleaños. Él lo matan el 16 de agosto de 1989, unas circunstancias en donde las cuales él firma una resolución, una providencia contra Pablo Escobar, más o menos a las 4 de la tarde, y a las 6:30 de la tarde estaba muerto. Eso fue dramático y muestra hasta dónde la mafia había llegado a todas las instancias, porque era claro que debía tener información por dentro del Tribunal de Bogotá para conocer tan rápido la decisión y matarlo enseguida. Porque lo que hemos tenido a lo largo de la historia es asesinatos tras asesinatos que se dan desde la estructura del poder político y del poder económico y militar, que nunca se esclarecen. 13 de enero de 1987, cuando yo me disponía a salir para la embajada, porque tenía una cita ya con un médico ecuatoriano que me atendía médicamente en mi salud. Yo iba a salir, pero había nevado el día anterior,
y había como unos 50 centímetros o 70 centímetros de nieve, y me di cuenta que no podía sacar el carro, que tenía que bajar a una de las avenidas que tenían prelación para lo que es la limpieza de la nieve, y coger un bus allí en esa avenida. No es que Pablo él solito incendió y mató y desapareció, sino que se incrustó en una tradición de impunidad frente a los crímenes y logró entonces un aparataje también de sicariato, pero también de paramilitarismo que fue a la par. Cuando salgo y estoy echándole llave al garaje, vi a una persona que subía con cierta prisa. Yo supuse que era algún vecino que me venía a decir algo, y cuando me volteé el tipo me preguntó: ¿usted es Enrique Parejo? Pero en perfecto español, sin acento de ninguna naturaleza. Y yo alcancé a decir sí, cómo no. No terminé la frase cuando ya tenía una pistola puesta a 30 centímetros de la cara, y sonó el mismo disparo, ahí mismo un disparo que recibí aquí, y caí a la nieve. Por fortuna yo no perdí el conocimiento, pero el hombre se me abalanzó y siguió disparándome, ¿no? Con un disparo me rompió aquí el maxilar. La bala pasó y se alojó en la glándula parótida. Con otro disparo me atravesó el brazo derecho, otro aquí en el brazo izquierdo, y algunos se desviaron. Yo logré desviarlo porque yo me defendía y me movía tratando de quitarle el arma, porque el hombre estaba muy cerca de mí. Y el último disparo, cuando ya yo estaba prácticamente vencido por el dolor que me producían las heridas que ya tenía, me encogí y él me apuntó a la cabeza, y yo vi cuando me apuntaba a la cabeza y me disparó aquí. Por fortuna o por milagro, la bala no atravesó, sino que hizo un giro por debajo del cuero cabelludo y se alojó detrás de la oreja. Entonces él supuso que ese había sido el tiro de gracia que me había dado, ¿no? Sin embargo, cuando él comenzó a alejarse del sitio, yo me levanté y caí porque no me podía sostener de pie. Y como pude, llegué hasta la puerta del apartamento donde vivía y le di puntapiés a la puerta. Salió una sobrina mía y le dije: me han matado. Esa suerte que desgraciadamente no tuvieron hombres como Luis Carlos Galán, como Rodrigo Lara Bonilla, como el director del Espectador, Guillermo Cano, como Carlos Mauro Hoyos, como tantos jueces y magistrados que fueron asesinados en ese momento por Pablo Escobar Gaviria y sus secuaces, ¿no? Tuve una suerte y un privilegio que tal vez yo no merecía comparado con los méritos de Luis Carlos Galán, de Rodrigo Lara y de otros compañeros míos del nuevo liberalismo y de otras vertientes políticas afines. Y meses y años después la clase política se unió y hizo una reforma que se supone que era la manera de salir de ese caos, una nueva constitución que lo que hacía era precisamente tumbar el tratado de extradición, que realmente es lo único a lo que le tenían miedo los narcotraficantes. Mi papá fue corredactor del tratado de extradición y sus amigos de la corte, la gente que él conocía, por la que pues dio la vida en este país,
pues traicionaron sus valores, traicionaron a mi papá y tumbaron el tratado de extradición, ¿no? Y yo creo que, yo digo que eso es como el segundo asesinato de mi papá, que sus amigos lo traicionaron. Los extraditables querían primero tumbar a toda costa el tratado de extradición, y por eso a mí me llama la atención un poco la laxitud del país, que después de que mucha gente, entre esos Carlos Valencia, murieron, la constituyente después terminó quitándole la extradición de encima con el beneplácito de todo el mundo, que era lo que los narcos querían. Los magistrados de la Corte Suprema que fueron asesinados en el Palacio de Justicia habían mantenido la vigencia del tratado de extradición a pesar de todas las amenazas de la mafia, y sin embargo después el país se contentó con que la constituyente tumbara la extradición. Pablo Escobar fue un pionero que se sienta con la mafia en la mesa y le dice: nosotros tenemos el poder económico, nosotros tenemos la capacidad de crear un gran poder militar, nosotros necesitamos el poder político y el poder legislativo. Entonces fue el pionero de lo que más adelante se desarrolla. Pablo Escobar modificaba normas y, por lo que vimos, hasta la propia Constitución. De no haber contado con tantos militares aliados y que apoyaban la acción paramilitar, hubiera sido imposible, hubiera quedado como un loco soñador que se creyó pues con ansias de poder, pero encontró toda una estructura que apoyaba esa estrategia. Los verdes llegan en maletas y costales, con plata tuerzo hasta los generales. En los estados sobornos federales, compro polochos, compro tiras y rurales. El gobierno establece la extradición por vía administrativa y dicta auto de detención contra Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y los hermanos Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa Vázquez. Me encontré allá con Federico Estrada Vélez, que estaba de embajador en el Quirinal. Me dijo: hombre, doctor Parejo, yo tenía una cosa que contarle y se la voy a contar ahora. A mí Pablo Escobar me invitó una vez a hablar con él. Él me fue a proponer que yo le ayudara a sacar en el Congreso, en el Senado de la República, un proyecto de acto legislativo que reformaba la Constitución para prohibir la extradición de nacionales. Y le dijo: por sus servicios le voy a dar esto, y le acercó un cheque firmado por él, pero en blanco, y le dijo: para que usted lo llene por la cifra que crea conveniente. Él le dijo: don Pablo, qué pena con usted, pero tampoco puedo, porque es que a mí cuando se trata un tema de eso, me miran todos los colegas a ver yo qué opino. Y le volví a retirar el cheque. Digo: bueno, yo hubiera querido que una persona de su prestigio hubiera participado en esto y me hubiera ayudado, pero si usted no puede, entonces yo le agradezco muchísimo. Que cuando se despedían, al salir, le dijo: le quiero contar una cosa, a ese HP del ministro de Justicia, le dio hasta el nombre, supongo que dijo Enrique Parejo, lo vamos a matar. Oyó, y no pasará mucho tiempo. Los informes que el señor Canales va a abrir una casa política en el departamento de Antioquia, por lo tanto queda descartada la identidad de custodios y la identidad de custodios de los dos movimientos. Firmar ese día y ese día lo mata. Ahí habían cosas muy malucas, muy malucas. No darle seguridad a él en un jeep, eso era una chatarra ahí, un
un carro viejo, dos guardaespaldas ahí que uno no sabía verdaderamente. Y no darle un chaleco, no darle nada, no, terrible. Tener que morir Carlos Ernesto para darle seguridad a la rama judicial, a todos los magistrados. Ahí sí, carros blindados, escoltas, chalecos, pero había que matar uno. Como hombre honesto y transparente, encontró siempre infame el tráfico de drogas y sobre todo pues la manera de utilizar el poder a través de la destrucción de la vida, a través de la destrucción de las instituciones, de las reglas de la justicia natural con la que pues, debe funcionar una sociedad armoniosa. Entonces él pues, fue uno de los más grandes partidarios de la extradición, porque se sabía que era imposible prácticamente hacer justicia sin utilizar esta herramienta. Entonces fue por eso que lo asesinaron. La extradición ya había caído y se estaba hablando de volverla a poner. Y él, unos días antes había dado una conferencia en Medellín donde él estaba diciendo la extradición tiene que volver a estar vigente porque es una herramienta muy importante para Colombia. Y la gente parece que empezó a asustarse, incluso los que estaban ahí empezaron a salirse del auditorio, les empezó a generar miedo el hecho de que él hablara tan abiertamente de pro-extradición. Entonces, y creo que al día siguiente o el lunes siguiente a la muerte, o el día siguiente a la muerte de él, fue creo que un martes, se iba a discutir en el Congreso. Bueno, es que yo como no sé nada de eso, pero sé que se iba a hablar sobre la extradición, se iba a poner sobre la mesa de nuevo y yo creo que eso fue una manera de hacer presión. Pero Carlito renuncia, lo van a matar y se me para como una fiera. Yo no soy una gallina para salir corriendo, y este país que yo y por usted, si lo matan a usted, se va a arreglar este país. Salió y no me dijo una palabra más. Y a los 15 días fue lo que pasó. Tradición de esa caminata pionera de Pablo Escobar tuvo un punto muy alto con la elección del presidente Uribe. El presidente Uribe, según los mismos narcotraficantes y paramilitares que dicen que se reunieron con él, tanto en la primera elección como en la segunda, no solo para reunir dinero para su elección, sino también para hacer las campañas en las regiones, que hubo acuerdos que el presidente Uribe hizo en términos de la legalización de bienes y tierras, en términos del perdón y olvido de los crímenes cometidos y fundamentalmente de la ley de justicia y paz que les permitía tener a ellos acceso al poder político. Pablo Escobar lo visualiza y hay un vocero, una cara que encarna esa posibilidad de no solo tener senadores y representantes que vengan al Congreso a legislar a nombre del paramilitarismo y del narcotráfico, sino que logran elegir presidente de la República. Y dicen que esos tres compromisos, que son fundamentales, él logra encarnarlos y de hecho cumple esos compromisos. La banda presidencial al doctor Álvaro Uribe Vélez como presidente de la República de Colombia. Por esta patria sea la llama a través de la cual nuestro Señor y la Santísima Virgen me iluminen para acertar, también para superar la humana vanidad y rectificar cuando incurra en el error. Aspiro, dentro de 4 años,
poder mirar a los ojos de ustedes, mis compatriotas. Muchas gracias. Tengo vergüenza de ser colombiano, esa es la verdad. Me parece que el asesinato de mi papá fue completamente en vano. Infortunadamente, pues yo creo que Pablo Escobar pues hace parte de la historia de este país, ¿no? Lo que es triste es que el mundo no tenga una visión más equilibrada. Claro, Pablo Escobar es un fenómeno inclusive hoy de mercadeo y de sintonía para la televisión, pero bueno, pues a mí, vuelvo y les repito, tal vez lo que me duele infinitamente es haber perdido a mi papá. Papá tenía fe que algún día iba a ser un buen país. Y cada vez estas cosas solamente decepcionan más y más. Mi mamá, por ejemplo, no quiere volver a pisar este país. Ella siempre que viene 5 días y dice, no, ¿para qué vengo? Veo siempre lo mismo, veo la misma corrupción, veo todo, nada se ha mejorado. Entonces ella, pues si ve esto, hacer casi una figura heroica de Pablo Escobar, es otra prueba de que hay una falta de conciencia completa con lo que necesita el país para salir adelante. Hay que educar en valores positivos, educar hacia la luz, y no, qué maravilla pues uno ser, obviamente Pablo Escobar es una figura que salió de una circunstancia de un país injusto, donde la persona no podía tener educación, donde el propio padre, él envejecido, no tenía cómo ganarse la vida. Sí, entonces, ¿qué pasa con las fuerzas mentales de una persona? Se tornan hacia el crimen, y eso es lo que puede pasar con toda la gente que está en unas circunstancias de pobreza. Dicen, mire que el crimen sí paga, porque para llegar a ser uno de los 10 hombres más ricos del mundo, habiendo salido de la nada, el crimen sí paga. Entonces es una figura heroica. En esta ocasión, matan al abogado Héctor Giraldo Gálvez, apoderado del periodista Guillermo Cano. 4 meses después, asesinan a la jueza María Elena Díaz. Pablo Escobar continuaba con su frenética carrera de silenciar a quienes se le opusieran. La aspiración que él tenía, y que eso se confirma con los libros que se han publicado, con los documentos que uno ha conocido después, era llegar a la presidencia de la República. Alguien le metió en la cabeza que él podía ser presidente de la República, porque no solo tenía la preparación, le decían los que lo impulsaban a tomar esa determinación, sino tenía mucho dinero para financiar una campaña presidencial. Y yo creo que habría podido serlo. El Osito, el hermano de Pablo Escobar, en un libro que escribió, que usted seguramente conoce, mi hermano Pablo, dijo que Pablo Escobar habría podido ser presidente de la República y que se estaba preparando para llegar a la presidencia de la República, después de Alberto Santofimio Botero, porque Pablo Escobar, entiendo que estuvo dispuesto a financiar la campaña de Alberto Santofimio Botero a la presidencia de la República, pero que el turno siguiente le correspondería a Pablo Escobar. La que Popeye relató desde el penal, y León le contó a la fiscalía que Santofimio tiene mucho que aclarar, que muchos calificaron como caridad con los capos de la droga es pieza clave en la muerte de Galán. Reuniones con Miguel y con
Pues yo creo que ese es el gran pecado de la constituyente, porque nunca se pudo establecer, pero es muy diciente que la reforma Barco prefirió hundirla antes que ceder a la presión de los narcos que querían poner un artículo, un bico como se dice, para tumbar la extradición. Barco se dio la pela y prefirió hundir la reforma. Y qué curioso, la constituyente termina pues prácticamente dándole gusto en ese sentido a lo que ellos pedían. No es sino leer el libro de García Márquez, Su noticia un secuestro, en donde él cuenta que Pablo Escobar decidió entregarse cuando le llevaron el texto del artículo 35 de la Constitución que prohibía la extradición. Es un capítulo que está por esclarecerse previamente, por esclarecerse totalmente en esta accidentada historia. Cuando vienen los tres voceros del paramilitarismo aquí al Congreso de la República, me acuerdo mucho el discurso de Mancuso cuando dice: nosotros hemos sido servidores de la patria. El mismo presidente Uribe facilita todo para la llegada al Congreso de la República de estos tres voceros, que era parte del compromiso que se había hecho en campaña, y ellos decían: este es nuestro, aquí vamos a llegar. Este es nuestro lugar, nosotros. Y por eso cuando Mancuso termina su discurso, se levantan todos los padres de la patria y comienzan a aplaudirlo. Entonces es un momento fundamental de concretar el sueño de Pablo Escobar, no sacado como, digamos, a las patadas, sino un momento en que se para el Congreso a aplaudirlo y a decir: sí, señores, ustedes han sido salvadores de la patria. El gobierno, ¿qué hace? Aparte de que, bueno, sí, el Consejo de Estado sí culpó, digamos, al gobierno por el abandono, al gobierno de Aldaz y a la Cancillería por haberlo abandonado. Realmente él necesitaba protección y ellos fueron culpados. Se hubo un proceso contra ellos que ganó la familia. Entonces mi mamá con esa plata pues se fue a ir a Japón, pero es decir, que ella está sola en Japón, en una familia completamente dispersa, mi hermana en otra parte, yo me fui también para Suiza. O sea, de todas formas eso destruye una familia completamente. Misión de paz desde Santa Fe de Ralito, donde con la bendición de la Iglesia Católica y el apoyo de la OEA, de la comunidad internacional, del presidente, del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y del pueblo colombiano, dimos inicio formal a este histórico proceso de paz. Reafirmo aquí, en la cuna de las leyes y en el templo de la democracia, que el compromiso patriótico de la SAUC por salvaguardar una Colombia libre, digna, segura y en paz, sigue en pie, como lo reclaman millones de colombianos honestos y de buena voluntad, amantes de la libertad, que confían en nuestro movimiento nacional antisubversivo y han depositado la defensa de su seguridad en nosotros. Que Colombia sea en nuestras mentes y en nuestros corazones el intento siempre vivo, siempre bello, de construir el paraíso entre los Andes y el mar. Muchas gracias, honorables congresistas. Muchas gracias, señoras y señores. Dios bendiga a Colombia. A continuación, de asesinados y desaparecidos, víctimas de los crímenes de militares y paramilitares. Afuera gritan y claman: no más impunidad, no a las leyes de perdón y olvido. El Estado creador del paramilitarismo responda por los crímenes. La policía suspende las operaciones de captura contra Pablo Escobar. El ministro de Justicia de la época, Jaime Giraldo Ángel, advierte que la seguridad de la cárcel La Catedral corría por cuenta de la Guardia de Prisiones. Yo dije,
dijeron muchos que no era realmente una política de sometimiento de los criminales a la justicia, sino un sometimiento del Estado a la voluntad de los criminales. Esa política fue concebida, si se quiere, por Pablo Escobar y sus abogados, entre ellos creo que Guido Parra, si no me falla la memoria, para favorecerse ellos. Esa política le dio a Pablo Escobar el privilegio de escoger su propia cárcel, entre comillas cárcel, porque el establecimiento o la edificación donde lo llevaron, supuestamente privado de la libertad, había sido construido por el mismo Pablo Escobar en una finca de su propiedad. Y el Estado no tuvo inconveniente en tomar esa finca, sabiendo en la práctica que había sido un feudo de Pablo Escobar Gaviria, no tuvo inconveniente en tomarla en arrendamiento con un precio simbólico de arrendamiento que le ofreció la alcaldía de Envigado. Una persona que yo digo que ese hombre no tenía alma, corazón, no tenía nada. Yo creo que era una cosa con ojos, un monstruo, para nosotros él era un monstruo. Mi madre era tan buena, tan santa era mi madre, que ella decía que había que perdonar, que qué pesar de la mamá de él. Yo le decía, pero ¿cómo se le ocurre? Ese zángano, le decía yo, mandó matar a Carlos Ernesto, mamá. ¿Cómo lo vamos a perdonar? Pablo, digamos que es la semilla que se sembró y podía ser el filósofo de muchos de los congresistas que llegaron aquí al servicio de ese poder. Suyos, los torturó, los extorsionó dentro de esa cárcel, que era completamente dominada por Pablo Escobar Gaviria. Pero no solo la cárcel de Envigado. Pablo Escobar Gaviria tenía influencia sobre la 4ª Brigada Militar de Antioquia, porque tenía a sueldo al comandante de la 4ª Brigada, al subcomandante de la 4ª Brigada, a los oficiales, suboficiales y soldados, a todos les pagaba religiosamente un sueldo. De manera que cuando él quiso irse de esa que llamaba el gobierno cárcel, que es una de las vergüenzas más grandes de la historia colombiana y una de las infamias que se han podido cometer en el país con pretexto de hacer justicia. Es una afrenta a la justicia, por el contrario. Nuestra memoria es frágil, pero realmente en estos 26 años nos ha tocado vivir una serie de circunstancias, de eventos. Cada vez que ocurre algo, siente uno que es lo peor y que no va a poder ocurrir nada peor, y cada vez ocurre algo peor, porque qué tal el tema de la reforma a la justicia. Realmente siempre están amangualados los políticos, los que tienen intereses para sacar una u otra cosa. La historia se repite y cada vez más aberrante. El dolor infinito que sentí, que todavía siento, fue que me quedé sin papá. Mi papá, pues claro, para mí no era el magistrado, mi papá.
nunca he sido partidario de la política de sometimiento a la justicia preconizada en su momento por el presidente César Gaviria. A mí me parece que esa política le ha hecho un daño enorme al país. Se quería buscar en ese momento la paz de los colombianos y que los narcotraficantes no siguieran asesinando. Se dedicaron a apaciguar a los criminales, lo cual es muy peligroso, porque si el gobierno, el Estado, se pone a contemplar y a tratar con complacencia a los narcotraficantes o a los paramilitares en su momento, pues estos se crecen, se agigantan, y si es un criminal tan poderoso como Pablo Escobar, pues quiere ver arrodillado a sus pies a los presidentes y a los ministros. No, cada día peor, y esto no tiene arreglo, Es una élite, más que puede competir con la oligarquía y decirle, nosotros tenemos estas condiciones para gobernar, y es tan así que el presidente Uribe sigue gobernando, y uno dice, ¿de dónde viene semejante poder? Pues obvio, ¿no? Tiene esas élites narcotraficantes, paramilitares, tienen medios de comunicación que nosotros hemos optado por decirle las antenas repetidoras del discurso del presidente Uribe. No es otra cosa que ese discurso narcotraficante, paramilitar, que manda en el país, y cómo no va a tener medios de comunicación a su servicio. Nosotros todavía estamos destrozados, es decir, una muerte así destroza para el resto de la vida uno. Uno nunca se vuelve a parar. No fue que yo hubiera salvado de mí, sino que él también me salvó a mí. Ese capítulo de vergüenza para Colombia, que no se había presentado nunca en la historia del país, se lo abrió, para vergüenza de los colombianos, el señor César Gaviria, cuando pactó con Pablo Escobar Gaviria la política de sometimiento a la justicia, incluso la prohibición de la extradición, ¿no?, de la que nosotros éramos enemigos, que combatimos siempre la extradición porque era un arma eficaz para luchar contra los carteles, los poderosos carteles de la droga. La extradición fue prohibida en el seno de la Asamblea Constituyente. Según informes que yo tengo, por soborno del señor Pablo Escobar Gaviria sobre algunos de los miembros de la Asamblea Constituyente, de la Asamblea Soberana del país que hizo la Constitución del año 91. La Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes, con representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. Tenemos, digamos, un capítulo más de esta serie, que podríamos cambiarle los nombres, digamos, por periodos históricos, pero es más un paso más, ¿no?, que en el Congreso de la República el gobierno presente la propuesta de la reforma a la justicia, que se vote, que hayan conciliadores que se reúnan con magistrados y se reúnan con voceros también de narcotráfico y paramilitarismo que están también en el Congreso, y que logren un acuerdo y que el Congreso de la República apruebe esa reforma, es una muestra de que ahí está el poder completamente vivo, ¿no? Ahí está en su esencia la capacidad que tienen de legislar, de cambiar
digamos, aspectos que no les sirvan de la Constitución, y yo creo que ha sido en un sentido algo dramático para el país. Difícilmente podríamos decir que esto realmente es una democracia. El poder del narcotráfico aquí es enorme, absolutamente enorme.